Y yo dije, no, pues ya me quedé. Pasaron 2 años para que yo pudiera Te volver. enteras que, bueno, pues ya no hay vuelos, ¿no? Por la pandemia. ¿Cómo fue después? No, pues fue terrible porque yo tengo un hijo y yo dije, ¿cómo? Ya fue mucho tiempo. Ujú, Yo tenía planeado un mes. O sea, nada más era venirlo a conocer y irme. ujú. Y no, ya era mucho. Cancelado los vuelos y decía, este, pónganse en contacto con la aerolínea, pero la aerolínea no daba solución y no Claro. había cuándo. Sí, sí, O sí. sea, literal cerraron todo. Y yo dije, no, pues ya me quedé. Mamá y mi mamá decía, tranquila, en 2 meses o menos Ujú, estás de vuelta. mm. No, pasaron 2 años para que yo pudiera volver a Dos México. años. 2 años para volver a De México un mes se volvió en dos en años. 2 años. Órale. ¿Qué fue lo que pasó? Que ya me querían deportar porque ya mi visa se había expirado. Tuvimos que hacer un montón de cosas y pasaron como 4 meses, Ujú, más o menos, 4 a 6 meses, si no mal recuerdo, que yo dije, yo tengo que hacer algo, ujú. voy a hacer mi canal de YouTube. Ya. Dije, Ahí sí lo armaste, pues. dije, me paguen, porque yo no sabía todo este rollo, me Claro. paguen o no me paguen, voy a hacer un canal y le dije a mi esposo, te voy a sacar de aquí, porque con mi canal van a conocer tu cultura. Ujú. No, pero me dije, ¿cómo crees? No, sí, vas a ver que sí. Y mi primer video fue, me acuerdo, que iban los camellos limpiando lo del corona, Ujú. iban echando ese fue el primer video que subí, de los camellos en la carretera limpiando. Qué locura. Y luego le dije, vamos a hacer nuestra historia. Pero él no hablaba nada, nada, y le daba mucha pena y no salía. Lo senté atrás y yo empecé a hablar. Pero ese video como 30 veces lo grabé porque no podía ver una cámara, o sea, me daba vergüenza. Ya salió y pegó. Yo en un mes tenía 1,000 seguidores, los tiempos de reproducción, que es súper difícil. Claro. Es súper difícil y los seguidores ya estaban ahí y me apoyaron porque la visa era la extensión de la visa en Pakistán. Ujú. Una seguidora, yo me acuerdo mucho que ella me mandó, creo que $100. Me los mandó para que yo pudiera pagar mi extensión de la visa. Órale. Y ya, la hicimos todo el trámite y todavía me acuerdo de cómo fue nuestro trámite. Viajaba, porque allá cae nieve. Entonces ya se llegó el frío y viajábamos en moto. Viajábamos en moto, yo tenía hasta en las pestañas la nieve y una chamarra que me llevé de acá, si no, no sobrevivía yo. Porque hasta los camellos a veces se mueren ahí del frío, no aguantan tanto, aguantan el calor, pero el frío sí les Claro. pega. Y yo veía a los camellos tirar, yo dije, ay, no, yo voy a hacer un camello ahí. Es un frío intenso Sí, y un calor igual, ahorita han de estar que se derriten. sí. Y entonces yo me acuerdo de esos viajes así, de luchar para poder tener mi visa, o sea, mi extensión, y viajar y esto, y no, no había dinero, no había dinero. Todavía YouTube me tardó en pagar como 8 meses, no me llegaba el famoso PIN. Ah, eso sí, tienen que para verificar tu canal, ¿no? Mandarte ese pin a tu dirección y pues el chiste es que nunca llega. Nunca llega. Y aparte yo dije, creo que cometí un error. Registro mi canal en México porque yo dije, yo me voy a ir pronto, estoy Ujú, segura que me voy a ir. Registro mi canal, pero yo transmitía desde Pakistán. ujú. Entonces yo decía, yo creo que YouTube no me lo va a dar porque yo estoy acá y lo registré acá y nunca llegó y me quitaron los comerciales. Ujú. Y entonces yo agarré y en un en vivo dije, amigos, hijos del maíz, ayúdenme. Ya me quitaron los comerciales, mi canal, o sea, y todos ellos empezaron a enviar mensajes a YouTube y me regresaron los comerciales y al poco mes me pusieron el PIN. Qué chido. De ahí Ellos, ya. sí, ellos me ayudaron, me han ayudado un montón. O sea, ellos echan montón. Qué- Ayúdenme en esto y tras, van. Sí, son buenos. Órale. Ahora estás en México, como,
¿Cada cuánto vas más o menos a Pakistán? Pues mira, es que nos habíamos puesto de acuerdo de que un año allá y Ujú. un año en México, Ya, pero literal es que él no aguanta estar acá. ya, Siempre se iba antes ya. o se regresaba antes de allá. De hecho, una ocasión él allá en Pakistán, ya teniendo todo, porque para él poder llegar aquí, viajamos a Irán en plena pandemia, un Ujú, rollo para que nos atendieran la embajada mexicana, porque en Pakistán no hay embajada mexicana. Hay de Argentina y no sé de qué otros países, ujú, pero mexicana no hay. ujú, Está hasta Irán. Y para viajar, pues es caro, era pandemia, no nos querían recibir en la embajada. Yo tuve que estar enviando los emails, ya que nos reciben. Y uno dice, Irán también es un país bien estricto en ujú. cuestión del Islam. Claro. Y aparte uno dice, ay, es que es súper barato. No, es súper caro. Entre más ceritos tenga el billete, es Ujú, más caro, aunque uno se confía y dice, eso es bien barato, pero no, fue es uno de los países que a mí se me hizo caro. ujú. Nos quedamos hasta sin dinero. Y fue todo, allá ya él ya masticaba un poco el español, le hicieron la entrevista, a mí también, nos dieron la visa y de ahí viajamos a Pakistán. De Pakistán nos venimos para México. Y ya fue que acordamos de un año, bueno, mira, Nide, yo tengo un hijo, mis papás, mi hermano, yo me regresé más que porque mi hermano había fallecido y ya no lo vi. Entonces, regresamos en diciembre, ya que habrían abierto aeropuertos, todo, se perdió el otro vuelo, ya no nos los quisieron regresar. Y él, dijimos, bueno, un año y un año, y él se regresa a Pakistán en noviembre, una cosa así, y luego yo lo alcanzo hasta después como en febrero. Ujú, Yo llego sola con él, luego otra vez él quiere regresar y ahí tuvo un problema. ujú. No compra el vuelo y a mí me iba a dejar en Pakistán. Yo tenía programado mi vuelo a Afganistán. Yo iba a visitar Afganistán, Arabia Saudita y me quería ir a la India. Y pues aprovechar la ubicación Ujú. que yo tenía. Claro. Y me dice, le digo, bueno, yo me quedo y tú te vas a mi país. Y entonces no lo dejaron salir, Órale. ¿no? Aunque ya tenía la tarjeta de aquí. No, no vas. ¿Y la esposa? No, pues está allá afuera, déjala pasar. Y yo ahí, déjenme pasar. No, hicimos un desmadre ahí en el aeropuerto creo que fue de Islamabad. Ajá. No, déjenme pasar. No, es que no lo dejan salir, es que quieren verme a mí. O sea, no le creían que estaba casado con una mexicana, que Ujú. no sé qué, y perdió el vuelo. No lo dejaron salir y le dije, pues, ¿cómo te saco? Entonces ahí dijeron, pues hay que sacarlo por otro país. De Pakistán viajamos a Azerbaiyán. En Azerbaiyán estuvimos como más de una semana conociendo y de ahí lo saqué. Qué Lo locura. saqué y de Azerbaiyán yo me regreso a Pakistán y él llega a México. Les ponen muchas restricciones a ellos. Su pasaporte no les Claro. ayuda Es mucho. que han tenido una historia también. Antes hablábamos un poco de eso, de que Ujú. ¿qué sientes tú, Fer, cuando tú dices aquí en México, Pakistán, la connotación de los mexicanos, cuál es con Pakistán? O sea, los estereotipos, por ejemplo. O sea, tú dices Pakistán aquí, a 100 mexicanos, ¿qué son las respuestas más seguidas que escuchas? Terrorismo. Ok. No usan a las mujeres para salir, son pobres, este, huelen mal, no usan desodorante, es un país muy, o sea, que son pobres, mm, y pues que nada más vienen aquí a engancharse a alguna mujer y para poder salir de ahí y ya. Eso es Ya. lo que yo una vez creo que hice un video o él hizo un video de eso, Ujú, de qué pensaban de Pakistán ujú. y lo primero que decían bombas, Ya. mujeres con hijab, mujeres que no valen nada, que no opinan, que andan tapadas, eso. Ya. Y allá de México, yo preguntaba, Claro. hice videos en Pakistán y lo mismo, Ujú, conocen al Chapo, ujú. en Pakistán. Ya. No, tú, del Chapo, el Chile y ya. Pero ellos dicen, pero es que México hay el sombrerito.
Ujú, dicen el sombrerito. Pero ellos tienen una idea de que México es Estados Unidos, ujú, porque estamos, es que es de América, ya. pero ellos no tienen un conocimiento así como, a lo mejor ya los que están afuera de los pakistaníes que ya viven en otro país o que ya están casados con alguna latina, ya ubican y cuando regresan a Pakistán pues ya saben qué les estoy diciendo. Ujú, Pero los que no han salido y están ahí, eso es lo que te van a decir. órale. Eres de América. No, México está abajito, amigo, abajito. Ay, no, pero no, no sabemos. O Perú, les dices, no, Perú. América. Ya, No, desconocen esa parte. claro. Y también antes me mencionaste que, bueno, claro, yo conozco Pakistán solo también por lo que se lee, Ujú. ¿no? Lo que llega a las noticias, etcétera. Antes hablamos un poco de la historia de Pakistán, que también el dato curioso que tú estuviste en el pueblo donde agarraron al Osama Bin Laden Sí. y me comentaste esto antes como de los talibán, Ujú. como los que se conocen como los fundamentalistas hoy, que pues sí, gobiernan de nuevo Afganistán, pero como Sí. esto, como surgió en Pakistán, ¿nos podrías comentar un poco más al respecto? Yo conocí Balochistán. Ujú, Balochistán es una de las provincias de Pakistán y está situada, pues, en lo que es la frontera con Afganistán. ujú, Cuando Afganistán tenía, pues sí, que había guerra y eso, lo que hacían es que pues Pakistán nunca cerró, les cerró las fronteras a ellos. ujú, ¿Y qué hacía? Que la gente de Afganistán se cruzaba a esta frontera de Balochistán ujú, y hicieron ahí su cultura, pero traían las ideas de Afganistán. ujú, Y entonces allá se les conoce como los famosos pashtunes, los balochis, y ahí emerge lo que es los talibanes. ujú, De ahí salen en cuestión de con vínculo con Afganistán, porque dicen unos, es que Fer, son diferentes los talibanes en los terroristas. ujú. Yo me acuerdo mucho de eso que me decían, los terroristas son de Pakistán y los talibanes son de Afganistán. Ok. Así los tienen. No, pero si hay turistas, por ejemplo, lugares donde yo no podía ir y creo que no fui porque mi viejo me decía, no, es que está muy peligroso. Ujú, Y que ahí viven. Y pues tú, mujer, esto, extranjera, Peshawar, Kashmir, que es ujú, lo que estamos viendo, que ujú, Kashmir es una tierra que se disputa entre India y Pakistán ujú, desde la independencia. Desde ahí que traen, no, que es mía, y quedó administración de ambos países. ujú, Entonces, desde Kashmir, tenemos Balochistán, Peshawar, que también es muy pesado, ahí que decían, no, pues es que ahí están los en Peshawar. De hecho, cuando yo hice la visa, decía prohibido ir, yo me acuerdo de del 2020 que en la página decía prohibido ir a Peshawar y a lo que es Balochistán, ujú. que no, que estaba muy pesado. Y así fue como surgen esto de los talibanes y en apoyo y luego desde Afganistán se mezclan Claro. con Pakistán y hacen estos grupos que dicen que es hacen mucho esta frase de Allah Akbar Ujú, cuando van a hacer algo y sí, sí. todo mundo, ¿no? Pero en realidad esa frase dice Dios es grande, Ajá. pero ellos todo lo toman que es a nombre de Dios, lo que hacen, Ujú, que dicen, no, pues lo vamos a hacer en nombre de Dios. Y surge estos grupos y se dispersan en todo lo que es Pakistán. ujú, Y es como muchos dicen, es que eso no es religioso. Y no, no es religioso, ujú. pero se formaron Claro, por las ideas que pues traían sí, de Afganistán, claro. que ese país es de lo más estricto. Y también has viajado a Afganistán. Sí, viajé a Afganistán y las mismas historias y también que no se pueden, no tienen una buena relación Afganistán con Pakistán, Ok. no existe un buen vínculo. A pesar, fíjate que cuando fui a la embajada de Afganistán en Pakistán, o sea, había demasiado afgano viviendo en Pakistán Ujú, y aún así no sé, no hay roces ya. y tanto en Pakistán, yo preguntaba ya, luego me decía mi guía,
No digas que vienes de Pakistán, Fer. O sea, te vas a meter en pedos. Ya. No digas que vienes de allá, que la. Tú, mexicana y